Mi mensaje esta noche es: ¿cómo anda tu fe en la pandemia? ¿Cómo anda tu fe en la pandemia? En realidad el título es Fe en la pandemia. Fe en la pandemia. Queremos hablar de fe para tu vida y para la mía. Quiero hablarte de niveles de fe. Niveles de fe. La fe, dice la Biblia, que es la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve. Para pasar esta pandemia tú tienes que tener fe. Si la fe es la victoria que vence al mundo, dice la Biblia. La fe es la victoria que vence al mundo. Así que con fe vamos a atravesar esta pandemia. Con fe vamos a ir hacia adelante. Con fe vamos a ganar la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Que no se apague tu fe. Que no se apague tu fe. La Biblia dice que la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. Una fe muerta es una fe que no tiene obras, que no tiene acciones. Obras son acciones, acciones. Las acciones mías muestran mi fe. Por ejemplo, si me agarró un tumor y me creció un bulto acá en el pecho, lo primero que tengo que hacer es poner mi mano ahí y creer en el nombre de Jesús y orar para que el bulto se vaya. Esa es la acción. La acción desesperada de ir al médico no es la respuesta de fe. La respuesta de fe es que yo creo. Si hay una hija que está enferma, le pongo la mano donde está enferma y creo en el nombre de Jesús. Fe es la acción que muestra lo que tenés adentro del corazón. Después de todo, tenemos a Dios dentro del corazón y el Señor nos va a ayudar. Te voy a hablar de 4 niveles de fe. 4 niveles de fe, porque la fe se puede tener mucha, se puede tener poca, se puede tener nada. La primera fe es ninguna fe. Hay gente que no tiene ninguna fe. Hay gente que no tiene fe en nada, ni tiene fe en Dios, ni tiene fe en sus hijos, ni tiene fe en nadie. Pero la fe en Dios hay que mostrarla con las obras, hay que mostrarla con las cosas que uno hace. Así que quiero decirte de parte del Señor que ninguna fe no es agradable. Te muestro quién le pasó eso. Estaban los discípulos en el mar. Habían atravesado el mar, el lago de Genesaret tenía un tumulto de agua tremendo, las tormentas se levantó y Jesús estaba en la barca durmiendo. La prueba de la fe de Jesús es que en medio de la tormenta Él tenía tiempo para dormir, para descansar. Así que Jesús se metió en la barca, se fue a dormir y los discípulos estaban en la barca. Y la tormenta se levantó grandísima. La tormenta empezó a hacer mover la barca, azotaba la barca. Y dice que los discípulos se pusieron todos nerviosos con un espanto, como mucho le ha pasado en esta pandemia. Ya pensaban que se iban a morir, ya pensaban que le iba a pasar cualquier cosa, ya pensaban que venía el fin del mundo. No, todavía el fin del mundo no viene. Lo que viene es un avivamiento para la iglesia. Si estás de acuerdo, toca un bocinazo. Entonces los discípulos fueron corriendo al maestro. Maestro, despierta, que casi lo insultan, casi lo increpan. Maestro, no tiene cuidado. No ves la tormenta. ¿Qué te pasa, maestro? Y él se levantó, se refregó los ojitos y le dijo: ¿qué pasa, chicos? ¿No tienen ninguna fe? ¿No tienen ninguna fe? Hay gente que en momentos así como lo que estamos viviendo no tiene ninguna fe. Ese es el primer nivel de fe. Ninguna fe. No tenés fe para hacer cosas, no tenés fe para trabajar, no tenés fe para continuar, no tenés fe para orar por alguien, no tenés fe para decirle a tu familia: vamos, que Cristo está con nosotros. Hay gente que no tiene ninguna fe, ningún tipo de fe. Y el Señor no quiere que seas así. Primer nivel, ninguna fe. Segundo nivel, poca fe. Le pasó a Pedro. Pedro se levanta del barco y lo ve a Jesús que está en el medio del mar. Y empieza a caminar, sale del barco y empieza a caminar hacia Jesús. Y caminaba sobre el agua. Y no quiere decir que abajo había piedras, no, él estaba literalmente caminando sobre el agua. Entonces de repente vio la tormenta, miró la tormenta. Y cuando mirás la tormenta, y dice que se empezó a hundir. Cuando se empezó a hundir, lo llamó a Jesús: ¡socorro! Jesús fue enseguida y lo agarró de la mano y lo levantó. Y cuando lo levanta le dice:
hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe. Segundo nivel, poca fe. Cuando tú dudas, cuando tú mezclas la duda con la fe, entonces tienes poca fe. La fe tuya y mía no pueden ser mezcladas con la duda. No pueden ser mezcladas con qué va a pasar, qué no va a pasar, que me van a salir mal las cosas. Cuando tú haces algo y tienes fe mezclada con duda, la fe es poca. Así que hay algunos que no tienen ninguna fe, otros que tienen poca fe. Pero recuerda esto, Jesús siempre va a estar cerca para salvarte. Y Pedro agarró de la mano de Jesús y siguió caminando hacia el barco con él, caminando por el agua. Pero Jesús le dijo esa frase que se quedó siempre en la mente de Pedro: hombre de poca fe. Te está diciendo Jesús ahora a ti, mujer de poca fe. Te está diciendo a ti, hermano, hombre de poca fe. Es que pasa que en esta pandemia te viniste abajo. En esta pandemia como que ya no leí la Biblia. En esta pandemia ya no alabás al Señor. En esta pandemia te enquilosaste, te friqueaste. Hombre de poca fe. Ustedes no son gente de poca fe, porque ustedes están aquí esta noche. El Señor los ha traído para escuchar que en la pandemia la victoria que vence al mundo es nuestra fe. La victoria que vence al mundo es nuestra fe. Así que no te olvides. Primer tipo de fe, ninguna fe. Segundo tipo de fe, poca fe. Ninguno de esos dos te quiero para ti. Ninguno de esos dos lo quiero para mí. Ninguno de esos dos lo quiero para la iglesia. El que quiero es el que sigue. Gran fe, gran fe. ¿Te acuerdas de la mujer sirofenicia que fue a pedirle al Señor por su hija? Se acerca a Jesús y Jesús no hace como que no la trata. Jesús le estaba probando la fe y hace como que no la escucha. Y dice: Señor, te pido que ores por mi hija. Ora por mi hija. Te pido que sanes a mi hija. Mi hija necesita una sanidad. Y se postró ahí delante de Jesús y le dijo: Jesús, por favor. Y Jesús, como ella era sirofenicia, ella no era israelita, le dijo una palabra que si me la dice a mí yo ya me voy. Le digo: arréglátela. Le dijo: yo no soy enviado sino a las ovejas de Israel. Con eso le quiso decir: si vos no sos israelita, no tenés parte aquí. Tómatela, como dicen los argentinos. Y aquella mujer dijo: no, voy a continuar. Y fue persistente, porque la fe, la gran fe, es la que persiste, es la que sigue. Y aquella mujer le dijo: por favor, sana a mi hija. Y Jesús le da otra frase. No es que Jesús era malo, es que estaba tratando de ver qué clase de fe tenía esa mujer. Sin duda, no era que tenía ninguna fe, ni era que tenía poca fe. Esa mujer tenía una gran fe. Entonces le dice Jesús: yo no puedo tirarle el pan a los perros. Con eso le quiso decir: perra. Le quiso decir: vos no sos digna de venir a buscar algo. Fue una frase fuerte, quiero que lo veas. Lo estás viendo. Fue fuerte. Si tú eras esa mujer, tú te ibas a casa. Tú te decías: bueno, guárdate el milagro, yo no quiero nada de ti. Si tú eras esa mujer, te hubieras sido herida, como hay mucha gente que se hiere por cualquier cosa que alguien le dice. Son hipersensibles. Hoy día la gente es hipersensible. Pero aquella mujer le dijo: pero aún los perros, le dijo a Jesús, aún los perros, Jesús, pueden tomar de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Qué maravillosa palabra. Aún los perros. Le dice a aquella mujer: si yo soy una perra, yo quiero que me dé la sanidad de mi hija, porque esa va a ser una migaja que yo recibo hoy. Así que Jesús se asombró y le dijo así a esa mujer: mujer, grande es tu fe. Mujer, grande es tu fe. No le dijo ninguna fe, no le dijo poca fe, le dijo: mujer, grande es tu fe. Grande, grande es tu fe. Esa fe grande es la fe persistente. Esa fe grande es la fe que sigue aunque te pasen cosas raras. Es la fe que sigue en la pandemia. Es la fe que sigue para el que está sin trabajo. Es la fe que sigue para aquel que perdió todo. Es la fe que sigue para el que no puede volver a hacer las cosas que hacía antes. Esa es la fe grande. Es la fe de aquel que dice: Señor,
yo voy a seguir adelante. Es la fe de aquel que el domingo 18 va a venir aquí a la casa de Dios. Es la fe de aquellos que nos van a ayudar. Es la fe de todos aquellos de la iglesia que van a decir, vamos a empujar la iglesia ahora otra vez. Vamos a empezar de nuevo, vamos a darle para adelante, vamos a ganar el mundo para Cristo. Y el último nivel de fe, que yo entiendo es el más grande, el último nivel de fe. Había un centurión que tenía el criado enfermo. Un centurión es alguien que tiene 100 soldados a su cargo. Centurión. Entonces fue a Jesús y le dijo, te pido que sanes a mi criado. Por favor, sana a mi criado. Y Jesús le dijo, bueno, vamos. Y el centurión le dijo estas palabras. No necesito que entres a mi casa. Solamente di la palabra y mi mozo sanará. Di la palabra. Fíjate que Jesús lo miró y dijo esta frase. Aún en Israel yo no he hallado tantísima fe. La palabra griega que Jesús usa ahí, más bien del arameo, que lo que Jesús hablaba, es la palabra tantísima fe. La Biblia Reina Valera dice tanta, pero ahí lo que significa, yo no he hallado tanta fe, pero lo que quiere decir es tantísima fe. Una fe muchísima, es una fe grande, una fe inmensa, una fe que te sirve para hacer la obra del Señor, una fe que llega a los lugares donde no llega nadie, una fe que cree, aun cuando las cosas no están bien, que todo va a salir bien. ¿Sí? Una fe alta, como vos, Alfredo, que cuando te vas por allá arriba con el avión, una fe inmensa, una fe de Dios, una fe que cree para seguir adelante. Te dejo esa palabra, tantísima fe. Nunca pienses que no vas a tener ninguna fe, porque Dios te ha dado una medida de fe. Nunca obres con poca fe, teniendo duda, teniendo miedo, teniendo desvalor. Lo que tienes que hacer en el nombre de Jesús es como aquella mujer, persistir, porque tu fe será grande. Y si no, haz como el centurión. Yo no necesito que vengas a mi casa, Coyoca. No vengas a orar por mi hijo. ¡Di la palabra! Y cuando dice la palabra crea, la palabra de lejos. Por eso yo no creo que sea tan sustancial estar adentro de un templo para recibir la palabra de Dios. La palabra de Dios la puedes recibir en tu corazón, la puedes recibir en tu casa, la puedes recibir cuando estás en el avión allá arriba, la puedes recibir adentro del auto. La palabra de Dios la puedes recibir en cualquier lugar. Lo importante aquí es tener fe. Lo importante es recibir la palabra y seguir adelante. Así que les deseo a todos que la fe en ustedes crezca cada día más. ¿Cuántos quieren crecer en fe? ¿Cuántos quieren crecer en fe? Seas bendecido, seas bendecido, seas bendecido, seas bendecido. Y recuerda, tu fe te hace victorioso. Tu fe te hace heredar las cosas que de otra forma nunca podrías heredar. Es tu fe la victoria que vence la vida. La vida de fe es la vida diferente. La vida de fe es la vida llena de esperanza. La vida de fe es la vida llena de ánimo. Todos aquellos que tengan fe en el corazón, den un bocinazo ahora. Quiero saludar a dos personas que sé que están en los autos. Si pudiéramos hacerlo, pero no lo puedo hacer, yo las haría venir hasta acá adelante. Pero a Olga, que está aquí por las primeras veces, le quiero decir, Dios bendiga tu fe. A Ana, que está aquí por primera vez, y yo le quiero decir, Dios bendiga tu fe. Tu fe te va a hacer victoriosa. Dale un aplauso al Señor con tu bocina y dile al Señor gracias, porque tu fe es la victoria que yo necesito. Sean bendecidos, sean llenos de la presencia de Dios. Ahí está, ahí está. Ahí está ella. Dios te bendiga, te guarde, haga crecer Dios su presencia sobre ti, que la fe te inunde, que la fe te llene, que se la puedas pasar a tus hijos, como decías el domingo, y en la mano del Señor no te dejará en esta pandemia. Para atravesar la pandemia
hasta que podás darte una vacuna o hasta que podás salir adelante. Lo que necesitas es la fe. Bendiciones para todos. Dios les bendiga, Federico.